Somos agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos de amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar, inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos una nueva vez más este martes de Derechos Urbanos. Gracias también por considerar todos los contenidos que ponemos a su disposición en el portal Voces Azuayas. Les saluda Ana Abad Rodas. Hoy tendremos un tema sumamente interesante porque estaremos removiendo la memoria social, política y ambiental de los habitantes y de los cuencanos. Debemos recordar que el movimiento ecologista en el Ecuador se inició a finales de los años 70 en medio de un contexto político-económico que llevó al Ecuador al retorno a la democracia, así también como a iniciar un proceso de modernización que se expresó en diferentes facetas, como una expansión de la industria, la modernización del campo y un proceso de migración intrarregional, así como también del campo a la ciudad, lo que determinó un crecimiento urbano de grandes proporciones y también, por supuesto, consecuente a esto, un deterioro ambiental evidente. Hoy estaremos conversando con nuestro invitado sobre cómo, cuándo, quiénes y bajo qué circunstancias se inició el movimiento ecologista, el movimiento ambientalista en nuestra ciudad. Sin embargo, también queremos anunciarles, antes de comenzar con esta entrevista, queremos anunciarles que al final del programa estaremos iniciando la reproducción, la difusión de una serie documental que se denomina Páramos donde nace la vida, que es una producción realizada por la Universidad Técnica Particular de Loja. De esta manera queremos agradecer a nuestro invitado. Nuestro invitado es un invitado muy especial al quien le tenemos hartísimo cariño y hartísimo respeto. Es un compañero de derechos urbanos del portal Voces Azuayas y antes también juntos de la familia de la que fue la decana de la radiodifusión en el sur de la Azuay, Ondas Azuayas. Siempre le he insistido que asista a un programa del espacio que yo dirijo, yo conduzco, pues siempre se ha negado también diciendo que puede ser demasiado que esté en un programa de medio ambiente como es el que dedicamos los martes y él también en su propio espacio. Así es que por esa razón agradezco muchísimo, muchísimo que esté aquí hoy con nosotros Rodrigo Carpio Cordero, a quien muchos consideramos y respetamos como uno de los promotores e iniciadores del movimiento ecologista en Cuenca. Gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Yo soy el agradecido realmente y con el mismo respeto, que es mutuo, porque se caracteriza en Voces Azuayas y en Derechos Urbanos en respetar las ideas, en respetar las personas, las posiciones, las aspiraciones. Entonces, si dentro de eso puedo encajar, me cae extraño el ser invitado, porque yo suelo invitar para las entrevistas en un programa exactamente. Ahora le toca ser el entrevistado. Quizá pueda responder. No sé si tanto va a ser una entrevista como una conversación que esperemos que sea del agrado y sobre todo como les decía, nos mueva la conciencia y la memoria ambiental. Si hablamos que en el Ecuador se inicia o empieza a surgir el movimiento ecologista a finales de los años 70, es en esta misma época en que en Cuenca se empiezan a juntar la gente y a analizar qué es lo que está pasando con la naturaleza y el medio ambiente. Yo creo que todos los cuencanos podemos dar razón. En nuestra primera infancia ha estado ligada a un conocimiento cercano del ambiente. Insensiblemente los niños
saben, con solamente tener la oportunidad de salir a pasear, que saben que durante toda su vida van a estar ligados a los ríos, a las plantas, al verde, a la costumbre de sembrar. Antes, en los años, pues, cuando yo era niño, eso era muchísimo más. Ha ido desapareciendo conforme ha crecido la población, las costumbres y el hábitat dentro de la ciudad. Pero de todos modos, somos ciudad privilegiada que tenemos el cercano contacto con la naturaleza, como para tener una idea cabal de lo que sucede. Por tanto, el ecologismo, que es la defensa de la naturaleza ante la agresión, lo que lleva a defender la naturaleza ya existe, ha existido antes y ha estado muy acendrado, le han dado siempre un valor importante. Algunos investigadores, que no como ecologistas, pero desde distintos campos del conocimiento, han podido referirse a la naturaleza. Cuencanos, escritores, poetas y más, han estado siempre ligados a esto que, bueno, después, para entrar directamente al asunto de la conversación del movimiento ecologista, ya como un asunto político, cuando se han dado cuenta, es decir, una convicción sobre aspectos en los que está uno consciente que debe cuidar, o que debe defender, o que debe tomarle de distinta manera como le estaba tomando antes, cuando caigo en cuenta que ese factor es importantísimo para la sobrevivencia no solamente de las actuales generaciones, sino principalmente de las futuras. Bueno, ese asunto ya está perfectamente claro. En toda la educación, ventajosamente, se sabe mucho ahora de todos los fenómenos del ambiente. Se sabe de la importancia. Lo que tal vez hace falta es conocer que su estado, porque esto de medio ambiente se considera una redundancia, ¿no? El medio es a la vez el ambiente. Pero hay la necesidad, sin embargo, de dar una calificación. Es cualitativo cuando uno dice medio ambiente. Es decir, que los aspectos que están en el medio siempre se mantengan con el mismo valor ambiental. Una cosa es tener 4 ríos en la ciudad, que siempre los tendrá, pero en un determinado año el río contribuye con su agua limpia al crecimiento y la difusión de la biología. Pero en otro estado, el río ya no tiene esa vida biológica, está contaminado, sigue siendo río. Pero ahí están, tratarse de cuidar a los ríos, ahí están. Pero es necesario agregar, quiero conservar a los ríos en las mejores condiciones como fueron, recuperar lo que han perdido. Si están ahora contaminados, tener la cuestión clara hacia dónde debo obligatoriamente caminar, hacer, a efecto de mejorar el ambiente. El río no es un componente, pero un componente que está ligado armónicamente, absolutamente a otros. Cuando en el mundo existió, pues, la novedad de que los insecticidas, el DDT, que había lanzado tanto inconscientemente, sin saber el daño que se hacía, con productos que no desaparecen jamás y que siguen causando el daño, que en cierta forma es el propósito para el que fue creado, que es matar a unas especies biológicas plagas que se consideraban plagas. Pero se notó tanto, porque las plagas seguramente se resistían mucho, que se llegó a determinar que en la leche materna, que en el sistema digestivo de los peces y del cóndor, había DDT. Estamos hablando de los años 70. Bueno, antes quizá, porque
El movimiento hippie y el movimiento anarquista del 68 van con los pensamientos ambientalistas. ya defendían esto y decían que hay que librarse del consumismo porque nos está conduciendo por el mismo camino que nos lleva el DDT al envenenamiento total. Y bueno, ahí surgieron ideas que no estaban calificadas como movimiento ecologista, era un movimiento juvenil. Aquí en Cuenca. Hipismo. Ah, bueno, en No, general. a nivel mundial, pero con la correspondiente influencia de la cultura norteamericana en las culturas como la nuestra, ¿no? Una versión del hipismo siempre hubo, y de hecho que una corriente filosófica tal como también al mismo tiempo la corriente juvenil anarquista de Europa tiene, quiera que no, una influencia sobre nuestra cultura. Ahora muchísimo más, antes un poco más retardada y con una cierta idiosincrasia en cuanto a responder ante ese tipo de influencias, ¿no? Ahora, en Europa los movimientos ecologistas, ambientalistas, finalmente terminan convirtiéndose en partidos políticos. En América Latina no pasa eso, aún. En esto, claro, hay que Bueno, mirar también las a excepción realidades del nuevo políticas partido y que culturales de cada país. Primero que el movimiento anarquista desembocó en un movimiento verde, lo mismo que el movimiento hippie desembocó en un movimiento hippie. Porque, bueno, ambos movimientos terminaron alrededor de 1974, 75. Yo tengo como un punto de referencia la revista Nuevo Planeta, que nos informaba hasta el número 8 que se editó, de todos los acontecimientos culturales de ambos sectores. Y dijo en el último número, tenemos que aceptar que el movimiento hippie ha sido consumido por la sociedad de consumo. Famosa frase. Y por eso tenemos que aceptar la desaparición. Pero, sin embargo, es necesario pensar que esto ha sido apenas una manifestación de una gran y profunda transformación que tiene que existir en la humanidad. Lo mismo decían también los anarquistas de Francia. Lo único que se diferenciaban es que los hippies, bueno, tenían su costumbre, no se bañaban mucho, o no se bañaban. Pero eso es un prejuicio. De distinta manera. Se diferenciaban. Evidentemente el vestuario, la ropa, los colores. Regalaban flores, buscaban la amistad, eran partidarios de la música, del amor, del consumo de la marihuana y de la LSD. Mientras el anarquismo, en vez de flores, tenía adoquines. En vez de sonrisas, incendiaban y botaban. Pero estábamos hablando de las mismas épocas, ¿no? En la misma época. De alguna manera, digamos, para cogía un avión y iba a una manifestación en París. ¿Y? Luego regresaba a Estados Unidos. Era una fiesta hippie. Ok. Ambos movimientos tremendamente en contra de la sociedad de consumo, por peligrosa, por deformante. Y si eso pasaba en Estados Unidos, en Europa, en este encuentro de pares opuestos, quizás estas dos formas de expresarse, de expresar finalmente el desasosiego que causaba ya el sistema económico mundial. ¿Qué pasaba en Ecuador? ¿Qué pasaba en Cuenca? ¿Cómo se reflejaba? ¿Cómo se manifestaba acá? Con todo el retraso que seguramente llegaba, ¿no? En principio había una identificación generacional, porque el movimiento hippie era con música y los más grandes representantes, propiamente el símbolo fue los Beatles, aunque existían muchísimos conjuntos y según sus seguidores que eran de mejor calidad artística, pero bueno, ¿qué más? Fueron los representantes del arte pop que se manifestaron en distintas
en la pintura. Y En la que pintura finalmente eran conocida. los que Y denunciaban el entonces, consumismo, precisamente incluso el consumismo claro, del arte. y había entonces ese tipo de influencia directa sobre los dos círculos de libre pensadores, de investigadores, de gente de cultura, de lectura, De las letras. bueno, en el cine mismo. Habían maravillosas películas que se comenzaron a difundir, que no enfocaban directamente ninguna problemática de tipo político, social, pero eran ejemplos representativos de la época en la que estábamos viviendo. Ujú. En esa época, ¿qué hubo en Cuenca? Porque entiendo que Tierra Viva comienza en los años 80, mediados de años 80. Sí, cuando, digamos, para tomar referencia con mi generación, los hippies son menores de mí, unos 3, 4 años. Los ecologistas son menores de mí, unos 10 a 14 años. De tal manera que cuando yo quise saber de aquellos dirigentes europeos, por ejemplo, como Daniel Cohn-Bendit, ¿por qué desapareció si era un dirigentazo? Autor de una cantidad de frases o eslogans que hasta ahora se utilizan. El prohibido prohibir, por ejemplo. Era de Daniel Cohn-Bendit, que dijo la primera vez que hizo la asamblea universitaria en la Sorbona, que no le crean lo que él habla, que por favor cada uno piense. Y vean que estamos ahora protestando, porque se reunieron para protestar contra la prohibición de pasarse a la residencia universitaria de mujeres a los hombres y viceversa. Las mujeres ya no podían pasar a la residencia universitaria de varones. Eso causó un malestar tremendo. Se hicieron una asamblea universitaria, incluso de quienes no vivían en la residencia, pero que realmente era una invasión a los derechos libres de la relación de amistad entre compañeros. Cierto es que asamblea. Y alguien advierte, y no solamente eso nos han prohibido también llevar libros de la biblioteca o algo así. Y el otro, no, también han prohibido. Bueno, comienzan a salir las prohibiciones y simplemente narraban, comenzamos a darnos cuenta de qué cosas nomás estaban prohibiéndonos. No pase la luz roja, no entre porque es secreto, no pise el No, y hablando de césped. una generación que promulgaba la No, libertad en todo nivel y de todas las y formas que la gente... comparativamente en ese entonces había todavía bastante libertad. De ahí no podemos olvidarnos de dónde viene la famosísima frase, no de grata recordación, el prohibido olvidar. Prohibido prohibir, prohibido olvidar. Claro, de ahí viene el prohibido olvidar, sino lo que pasa es que en el prohibido olvidar se olvidaron de que había que prohibir todo lo que querían prohibir, pues prohibido Claro, es prohibir. decir, el Digamos, fue prohibido un prohibir detonante implica de reflexión en llevar torno a la libertad y en torno a la hacia la decisión libertad. democrática, participativa, ciudadana, en todos los niveles Y de de gran responsabilidad de cada uno que procede de acuerdo a su conciencia y en la maravillosa necesidad de convivir con los semejantes, A mí me en queda, donde no necesitan ni leyes, ni estados, o sea, ni ninguna rigurosidad, ni multas, ni nada. en todo caso, una relación Simplemente diferente a una la que había. relación muy diferente. Exacto. Ajá. Ahora, a mí me causa mucha curiosidad saber si hasta ahora los cuencanos y la gente que somos vecinos de Cuenca y del cantón Cuenca, estamos cercanos al campo, a la ruralidad, a la necesidad de salir a un ambiente fresco y sano. ¿Qué pasaba en ese entonces en Cuenca? ¿Cuál era el contexto de Cuenca para que empiecen a reunirse esta gente que naturalmente sentía toda esa inclinación de defender, de dar importancia, de apreciar todo lo que era ambientalmente armónico para la salud y la vida, cuando se conjugan entre ellos y se empieza a formar un movimiento? ¿Qué estaba pasando en Cuenca como para que empiecen a tomarse acciones?
En Cuenca comienzan a suceder una cantidad de que yo definiría como una acumulación, una supervaloración, una acumulación de diferentes valores. Porque en Cuenca, ante la apertura en comunicación por las vías hacia Quito y hacia Guayaquil, recién tenemos desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, 50, 70 años. Es poquísimo tiempo Es para... poquísimo. Pero ¿qué influencia tiene eso en el desarrollo de la cultura de Cuenca? Que de una sociedad que está totalmente aislada, rodeada, como yo le defino, un nido en los Andes, sin comunicación, claro que ciertas élites, llamemos, ciertas personas privilegiadas, tenían una relación con Europa, con el exterior. Pero no era la generalidad ni la mayoría, claro. Medios, claro, los medios que estaban En sus posibilidades para poder acceder a eso, para muy ¿no? poca gente. Pero tratándose de un concepto social, no había esa comunicación, no había el contacto ni con Quito y Guayaquil. Cuando se abren las dos carreteras, Cuenca también se abre a la comunicación, primero del medio nacional. Quiero decir, se abren y las luego carreteras en el trazo actual. en el trazo actual. No sé si ahora hemos retrocedido a esa época. Parecería, pero ya no nos metamos en ese asunto ahora porque es grave. Pero eso hace que supervivan en Cuenca. Hasta hace poco habían, por ejemplo, costumbres semejantes a las viejitas beatas de Sicilia, con manta negra, tapadas de aquí. Bueno, era una moda de una especie de uniformes religiosos. Sí, ahora que me hace acuerdo usted a propósito de la apertura de las carreteras en un trabajo de investigación que hice hace algunos años ya para el CIDAB, era un trabajo de investigación sobre talabartería. Hasta los años 70, los talabarteros construían, elaboraban unas monturas que tenían otra forma, tenían como un pico adelante para que normalmente usado por las mujeres puedan agarrarse, porque como no había vías, las quebradas, las subidas y las bajadas eran peligrosas con el caballo. Y eso dan cuenta los talabarteros. Montaban al caballo de distinta manera que los sí, pero al campo tenías que montar como hombre, no había más, te ibas a matar. Por eso había estas monturas. Era una montura que no me acuerdo precisamente el nombre de la montura, pero era una montura que se construía, que se trabajaba y por tanto que se consumía hasta los años 70. Precisamente cuando empiezan a abrirse las carreteras, sobre todo para el lado del oriente, ¿no? Bueno, comienza a vivir ya las cuestiones modernas porque la moda, que decía, de la beatitud, semejante a todos los implementos religiosos que habíamos visto desde niños. Reclinatorios y toda la historia. Y al mismo tiempo había la moda de vestir que el día anterior se había editado en Nueva York, porque tan pronto como sale una prenda, salen muchas otras copias que ya no tendrán la misma calidad, pero lo cierto es que se venden profusamente a todos los niveles. Entonces, dentro de eso habían también las modas, las costumbres, incluso los dichos, las costumbres de jorgas, las costumbres comerciales, las costumbres de divertimento. Hace poco y las nuevas ideas como el ecologismo. Digo en ese ambiente. 1948, en la sucesión de acontecimientos que se precipitan, creando una acumulación de valores que vienen del exterior. Le sucede algo parecido a cuando en España terminó la dictadura de Franco. España se abrió inmensamente con tal entusiasmo que convulsionó y sobrevivían diferentes idiosincrasias que se estaban relacionando al mismo tiempo y de distintas épocas y con distintas conceptualizaciones. Esto le sucedió a Cuenca y todavía se puede observar. Se aumentó la diversidad en la cuencanía,
creo yo. ¿Qué quiere Antes decir era eso? más definido. Se comenzó Diversidad. a pensar más diversamente. Había más cantidad de elementos para poder hacer todas las actividades, pensar. Ahora, cuando hablamos de los años 70, parece desde ahí en adelante se vincula a la gente que ha estado trabajando por el tema del medio ambiente y la naturaleza como hippies. Aún se les sigue vinculando y como sinónimo de informalidad. Cuando quise saber cuál fue el destino que le llevó a Daniel Cohn-Bendit y a otros dirigentes que ya no recuerdo los nombres, les encontré que se habían hecho ecologistas. Y yo, que había perdido absolutamente la comunicación, que me gustaba absolutamente toda la filosofía anarquista y hippie, versión me llegó a Cuenca. Bueno, insensiblemente estaba de ecologista. Y me llamó Sin la saber atención todavía. cuando vi una revista que todos, sin previa comunicación, habíamos encontrado ese camino. Pero era muy lógico si nos oponíamos en ese entonces al consumismo. Y el consumismo es la manifestación de un desarrollo material capitalista que es el que ha vivido de parásito de la naturaleza, destruyéndola y creando una forma de ser humano que le mira a la naturaleza en vez de a su madre, a su esclava. Le utiliza, le aprovecha, se enriquece y le sigue explotando. Le vende y le revende. Entonces, es muy natural que el ecologismo Surja de ese mundo, surja, de ese sea movimiento. exactamente el mismo, sino que simplemente no se llamaba. Ambos estaban luchando ya por el ambiente. Pero quiero pensar Aquí hubo, que yo tengo alguna referencia por mis familiares mayores que yo pues que era extraño ver a los llamados hippies en Cuenca y que era aún extraño escuchar a personas que defendían la naturaleza cuando en realidad había ciertas costumbres en el campo de cómo hacer las cosas, se quemaba la basura, bueno, no sé. pero la influencia no es exactamente el comportamiento tanto de las personas consideradas individualmente, que sí habían hippies. Hasta ahora hay hippies que son un poco extraños al denominativo, a la visión común, ¿no es cierto? En otros lugares pasan más desapercibidos que en Cuenca. Sin embargo, el uso, por ejemplo, de los pantalones rotos, de los jeans rotos. Ahora, y esta era la forma de cómo acabaron con las ideas sale como protesta para que no se gaste innecesariamente en ropa nueva, cuando es perfectamente posible vestirse con esos que son calificados como andrógenos. Qué buen ejemplo, porque ahora sabemos que la industria manufacturera, los textiles y todo eso, es una de las más contaminantes. Y era precisamente una de las formas simbólicas del movimiento hippie anarquista de presentarse frente a una sociedad consumista. No importa que esté roto. Entonces habían unas mujeres hermosas, adornadas no con oro, sino con flores, con collares de semillas y con un vestido de gangocho que indudablemente en belleza era mucho mejor, le daba de largo, digamos, en cuanto al diseño de moda, con lo último que se veía tan antiguo, bien adornadito, bien pintadito y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas tuvo una influencia enorme. Desde entonces hay las bambalinas, porque las joyas ya no tenían ningún valor. ¿Quién se iba a poner a arriesgarse al menos ahora? ¿Se acuerda usted de los personajes de me imagino, algunos de sus amigos o conocidos que empezaron a encontrarse en torno a estas reflexiones aquí en Cuenca, antes de la época, Tierra Viva? Porque antes había también, desde no sé, un movimiento punto, de Quito. ¿Cómo se llamaba el movimiento de Quito? Fundación Natura, que creo que fue el primer movimiento en el país. El primer movimiento ecologista en el país. Nunca quisieron llamarse ecologistas, sino
medioambientalistas o ambientalistas. Y en eso fue profundizándose una cierta diferencia de conceptos, no sé si más prácticos, los Fundación Natura, por ejemplo, que los otros movimientos como grupos de presión social para defender en forma urgente. Por tanto, a veces, digamos que no tan diplomática, sin llegar a la violencia, pero a la exigencia completa. Era natural que algo... Le preguntaba sobre Sí. quiénes aparecían en esa época ya tratando de qué personajes había, porque podría yo nombrar algunos que creo que son, pero no sé. Tomando en cuenta el desarrollo de la ciudad, después de una depresión económica por la caída del sombrero y la rehabilitación que comenzaba con CREA, Centro de Reconversión Económica de la provincia y de otras, se impulsó el desarrollo industrial que iba a reemplazar, porque al sombrero, decía, como que efectivamente en cierta forma ha cumplido en crear plazas de trabajo que económicamente representen una compensación a la economía basada en el sombrero y en la exportación del mismo. Entre esas industrias, primero se instaló ERCO. Tenía que aprovechar el agua del río Machangara. En poco tiempo se crea arte práctico. Antes que Pasamanería Tosi. No, Pasamanería Tosi es anterior incluso al crecimiento industrial de Cuenca. Ya era industria. Estamos hablando de los años textil, 40, el 50. De los textiles es la primera industria que se da en todo el proceso, en el mundo mismo y en el Azuay. Y la Pasamanería Tosi ya tenía su, no sé qué otras industrias, pero como parque industrial, como nuevas industrias de crecimiento económico, se estaban estableciendo. Entre ellas, arte práctico. Una idea muy práctica del señor Tosi para moler absolutamente todo el chaparro de los bosques aledaños, y compró el bosque de Mazán para hacerlo aglomerado. Las máquinas estaban tan bien instaladas y eran tan potencialmente importantes que iban a dar trabajo a mucha gente y a vender muchos tableros de aglomerado del chaparro del bosque de Mazán. Que por suerte compraron luego etapa. Cuando nos avisan, bueno, eso fue después de arte práctico. Sí, claro. Digamos, después de la compra de Mazán. De papel, ¿cómo es? Cartopel. Cartopel se instala también ante la necesidad del agua. Y entonces empiezan a organizarse paralelamente más o menos. Cartopel también necesita el agua, claro. Porque nos enteramos que están poniendo aquí ciertas industrias que han sido rechazadas en otras partes por contaminantes. Una de ellas era Cartopel. Y se forma toda una organización ecologista que toma el nombre de Fundación Natura. Se organiza, se hacen relaciones con la Fundación Natura que ya había en Quito, que servía de asesores. Y el que pasa allá en Cuenca, que van a contaminar el río Machangara. Que es el más contaminado, ciertamente, ¿no? Comenzó a contaminarse desde su desembocadura y siguió hacia la cuenca, que es un asunto digno de analizarse. Y se forma el grupo entrando en relación de 1 o 2 años más o menos. Vemos que hay diferencias, notamos las diferencias y ellos con Fundación nos Natura.
por diferencias ideológicas y administrativas, el núcleo de Fundación Natura de Azaé. O sea, ustedes eran más No sé. anarquistas. Sí, pues hacíamos ya planteamientos. Por ejemplo, sobre el asunto petrolero. Mientras Fundación Natura financiaba un programa, un hermosísimo programa de medio ambiente, financiado por Texaco, que defendía el ambiente de la Amazonía. Eso sí, yo recuerdo perfectamente y podríamos averiguar porque tiene que quedar grabado, ¿no? Y eso a mí no me gustaba y al otro compañero tampoco le gustaba y decía qué clase de ecologistas son. Si financian su propaganda con los señores explotadores del petróleo, no podíamos aceptar. Entonces, como ya se cruzaron cosas fuertes, nos clausuraron. Y nosotros quedamos desamparados. Pero coincidió con que visitaba Cuenca siempre el doctor Arturo Eichler, alemán, que vino en la época del doctor Velasco Ibarra, para dar sus criterios acerca de la ecología en el Ecuador, principalmente de la Amazonía. El doctor Eichler les dice que bien que se hayan separado del grupo, formen ustedes mismos y hagan un partido político. Y yo me opongo a que se haga partido político. ¿Por qué? Porque ser parte de un partido político es entrar a ser parte del sistema legal y sistema de participación que impone el Estado, de acuerdo con la ley y la Constitución. Pero quienes legislan eso se preocupan muy bien de que tengan una participación ordenada y todos solamente en cuanto les conviene. Los que son desestabilizadores de esa democracia no pueden estar. Y los ecologistas siempre son desestabilizadores de la democracia que está sustentada en la grande obra pública, en la grande vulneración a la naturaleza, en el gran aprovechamiento de sus recursos, en la utilidad que no es pues legal, propiamente un robo, pero de los robos el más grave, porque es digamos, entorpecedor total de los derechos al desarrollo que tienen las futuras generaciones. Imagina cómo pueden ellos El derecho a irse vivir. comiendo los recursos que solamente tienen derecho a manejarlos, y por tanto recursos renovables. ¿Qué tanta esperanza tener? Bueno, podríamos pasarnos ya a lo que quisiera conversar para cuestionar Bueno, la presencia, ¿no?, vamos. de los movimientos ambientalistas o ecologistas de acá. La conversación no terminaría nunca. No terminaría nunca, sí, seguramente. Pero después que se funda Tierra Viva, surgen varios frentes de trabajo de ustedes dentro del Cantón Cuenca. Claro, que eran motivados por los problemas que nos íbamos encontrando. Por ejemplo, el que en las zonas agrícolas se implante las zonas industriales. Se quiso hacer parque industrial en San Joaquín. Lógicamente nos opusimos. Se quiso hacer en San Andrés. Nos opusimos también. Se quiso hacer en Pumayunga. Zonas agrícolas de personas que no tienen mucha capacidad de protestar o de defenderse. Aunque había recuerdo un ejemplo que nos dio a todos los ecologistas cuando vamos a recomendar y a contarle a una viejita que vivía en su casita, tenía una parcela mínima, que por aquí va a pasar la calle del parque industrial. Y se entera, dice, ¿cómo calle? Aquí. Y mirando al cielo y clavando con fuerza su bastoncito, decía que ella morirá, pero que vengan los tractores, o quien quiera,
a matarle, pero ella morirá defendiendo su tierra. Pero con una decisión tal que me dio al menos a mí un ejemplo, y lo mejor que podría decir a los cuencanos es que podamos morir defendiendo nuestra tierra, Nuestra agua. nuestra agua. ¿Se cree usted Pero o se a considera veces- usted extremo, un ecologista extremo? Sí, yo cada vez que dicen ecologista infantil me identifico plenamente. Primero Porque tengo lo los infantil, porque lo infantil no es malo, pues. es nuevo, Es porque inocente, tiene los de mejores una fuerza. Claro, y después por el hecho de que me están definiendo de, de defender la idea más extrema en contra de la explotación. Y que bien que me reconozca. Porque no puedo estar a medias aguas, a medias tintas, a medias tibias, como es. Es decir, sin tomar una definición. Supongamos que estuviera equivocado, es importante que alguien tome ese criterio para que lo demás se desarrolle dialécticamente de forma correcta. Pero si nadie toma un punto así, entonces hay una sola tendencia. Ahora, la Porque fuerza del distintos movimiento matices le van- ecologista, con todas las reflexiones y ahora con más incluso con la ciencia a su favor de los planteamientos principales que se han estado sosteniendo, ¿no han incidido en algo en lo que ahora vivimos en la política ambiental del país? Es decir, desde los años 70 hasta un país, un estado que declara derechos de la naturaleza, ha habido un cambio en los procesos, sobre En el todo de país ha incidencia. habido, O en sea, los puede haber. procesos también. En las actitudes de los gobiernos, no. Aunque aparentemente sí. Se usa el discurso Se verde, usa porque. el discurso. Pero, Pero a supongamos, nivel local, que es donde Ministerio de podemos Medio Ambiente. incidir más. O sea, realmente los cuencanos cuidamos la naturaleza que nos rodea. Sí, pero no sé, a veces nos portamos demasiadamente inocentes. Por decir algo, llegué a esto para tocar un punto que siempre invité a discutir y nunca se discutió. Hablando del mantenimiento de las orillas de los ríos, el alcalde Fernando Cordero, con mucha buen criterio, se preocupó de eso. Para mejorar todavía, se inventó, digamos, puso en práctica lo que había sido de su tesis, los parques lineales. Entonces yo que estaba plenamente de acuerdo con todo lo que se decía en cuanto a la defensa de las orillas, cuando tocó los parques lineales, ya me comencé a preguntar cómo es y en dónde y más. Era la utilización de la reserva, digamos, del río, de la orilla, Desahogo de las que aguas. debe ser intocada. Y que dentro del espacio público, en la historia de los cuencanos, ha sido siempre utilizada. No Por diría eso que se la veía única además. diversión. Todos los fines de semana, el día domingo, los cuencanos salían a pasear por la Alameda, que era el recorrer las orillas del río Tomebamba, según cada uno su distancia, ¿no? Pero todo el sector que recorría era, pues, cuando se respetaba el componente del río, porque el río es su cauce, un cauce ocasional y otra área que para los los procesos de crecida e inundación natural. Claro. Si le enroco, como ahora se han dado en hacer los ingenieros hidráulicos, en varios tramos de los varios ríos. el primer ingeniero hidráulico, que es el señor ministro de Obras Públicas, en ese entonces alcalde de la ciudad de Cuenca, lo primero que hizo es, el primer día o el siguiente de su gestión, puso una retroexcavadora bajo el puente del Centenario para comenzar a mover piedras del cauce del río y poner en las orillas para enrocarle. Ahora dígame usted, Es Rodrigo, decir, deformarle si el arquitecto, y precipitar los riesgos. el arquitecto Fernando Cordero es uno de los mejores y connotados urbanistas del país,
y seguramente con su visión de socioambiental, en beneficio de la población, quizás no hizo estas lecturas. Y los No, ingenieros además también puede ser que saben tengas toda la razón. potencia que tiene el agua. El agua puede ser lo más dulce, lo más apaciguadora, pero no hay como la fuerza del agua, como estamos viendo estos días. ¿Qué El sucede agua y si el la aire. gente cuencana, que estamos así todos estimulados por la cercanía a la naturaleza, tenemos este tipo de acciones? ¿Qué sucede? No sé cómo, qué ¿Qué es lo que podemos pasa, que no esperar? se, En ¿qué esto sucede que podemos esperar eso? en esto que me refería a algo en el que yo estuve y sigo estando en desacuerdo, que son los parques lineales, porque es una forma de urbanizar las orillas del río y dar oportunidad a que se sigan haciendo, porque no siempre va a estar el autor de la tesis guiando con el mismo sentido, sino que se ha dado paso para que comiencen las construcciones, que la EMAC pone aquí, que la oficina por allá, y entonces se va acabando al río. Ese es un maltrato y un desperdicio enorme de las orillas naturales. Siempre las orillas fueron en cierta forma intervenidas, pero tenían el aspecto de orilla natural, que no tiene caminódromo de cemento. Uno puede caminar por La suavidad de la tierra, pues. que no tengo valla deportiva para saltar, pero puedo saltar una rama de espinas o sentarme en una piedra en vez de una banca. Es decir, las actividades de la naturaleza O sea, dentro de la se ha formación urbanizado del todos ser los humano espacios son tan verdes. importantes. No es solamente el color verde, Claro, claro. claro, es Se urbaniza la la naturaleza. parte verde, para diferenciar del color de la ciudad, es todo un complejo de aspectos que deben ser conservados, analizados y aprovechados. Y no, sin hablar del derecho al paisaje que tenemos todos los cuencanos que nos han ido irrumpiendo los Claro, edificios, que entiendo ahora y es que es la exactamente tendencia lo mismo, pues. de volver a hacer el suelo urbano, digamos el suelo de ocupación, el uso del suelo, va a estar en crecimiento Pero vertical. ventajosamente yo sí he visto que en la Universidad de Cuenca hay un departamento que no sé exactamente cómo se llama, pero de investigación, donde parece que distintos departamentos confluyen ahí, en donde están, por ejemplo, nuestro amigo el arquitecto Fausto Carlos, Cardoso, ah, ojalá nos... Sebastián Astudillo. Ujú. Pero bueno, el Y arquitecto yo he Cordero asistido y el ingeniero Cabrera también también fueron maestros de la universidad, investigadores también de estos investigadores mismos también. departamentos. Allí tienen acumulados datos importantísimos, no solamente datos, sino hipótesis, podría decirse, de cómo tendría que desarrollar, qué sería lo mejor que se haga en el desarrollo de Cuenca. Pero claro, son ideas sin límite, ¿no? Si Bueno, por ejemplo digo, tumbar el edificio del Paco del del Banco del Pichincha. Pichincha, puede estar dentro de los planes necesarios para la recuperación del paisaje de Cuenca. Bueno, Pero ya son, en otros países se juega por eso, porque la inversión o los gastos que eso propone en este momento no son sé si mínimos estamos frente a los solamente, beneficios. no sé si tengamos fuerzas y tiempo y no nos queda más que a rebujarnos en lo último que queda de esta naturaleza para comenzar a hacer, por favor, las cosas bien, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista del trato material de la naturaleza. Sería Y aquí hay maravilloso, discrepancias. pero en realidad todo lo que propone usted, eso de la posibilidad de sentarse en la piedrita que en la banca, yo igual estoy de acuerdo con usted, pero hemos llegado a un grado de comodidad en la sociedad, que somos creo que una sociedad del control remoto. Claro, Aplastamos y queremos todo el pero servicio, y a qué somos del costo? taxi express y a qué costo y a todo eso, ¿no? Pero eso significa ahora sí que romper un patrón de comportamiento que ha estado tan enmarcado en los últimos años, que es sustancial volver a la Bueno, naturalidad de las cosas, al ¿no? menos debemos prepararnos, porque no es que les invite yo a que volvamos a vivir de una manera renunciando a todas las comodidades que nos ha dado la tecnología,
Pero sino que mediar, como es a ¿no? un gravísimo costo de la naturaleza, esto del calentamiento global, estos deslaves, Todos son fíjense sobre el consumo. todas las desgracias de tipo ecológico que suceden en el mundo, cómo les deja a sectores de la humanidad que han estado gozando de todo ese bienestar, ese progreso y todo, ¿no? Incluso se hablaba en estos días a propósito de la tragedia en Seosí, de que la apertura de carreteras y caminos en las zonas altas también incide en todo el proceso de Total, desarrollo ambiental y total. que se Aquí, da. aquí no podemos olvidar. Si decimos no hay que intervenir en los páramos, porque hay que cuidar el agua y que no es solamente de cuenca. Así es. Somos un sistema conectado, Ya. interconectado, dependiente del uno del Entonces, otro. no podemos hacer carreteras en los páramos, Y precisamente eso, no podemos hacer construcciones en los páramos. precisamente, Rodrigo, eso es un gusto para nosotros iniciar en este espacio, en Voces de Azuayas, la presentación de esta propuesta que hace la Universidad Técnica de Loja, que es una serie de capítulos, si no estoy mal, 6 o 7 capítulos que nos vamos a permitir compartir con ustedes amigos que nos siguen. Es sobre los páramos, justamente, es una producción bien chévere que se llama Los páramos donde nace la vida. Entonces, Es de la es investigación de la producida por, escuela es de la Universidad de de educación Loja, ¿no? ambiental. Y está producida por Cultura Científica. Creo que entiendo que en coordinación con la Dirección de Comunicación de la universidad está bajo la dirección de Javier Vázquez. Así es que todas las semanas vamos a tomarnos un tiempito para hablar de lo que es tan sustancial, donde nacen los ríos, donde nace el agua, donde no podemos tocar absolutamente nada. Y es una buena manera, yo creo, de que la universidad también muestre elementos que nos permitan informarnos y comprender realmente lo sensible que son los páramos y, por supuesto, las decisiones que van tomando las autoridades, contrastar con estas y la urgente necesidad de que nos activemos como ciudadanos. No sé si todavía Me tenemos parece muy tiempo bien. o ya no tenemos tiempo. Vamos con el... Mm, Así es el tiempo, Rodrigo, usted sabe más que yo. sí, Me encantó conversar con usted, nos faltó muchísimo conversar sobre ya el uh, propio desarrollo de estos temas que hemos planteado y nos planteamos todavía todo el proceso hasta llegar a movimientos como el Cabildo del Agua, o movimientos que se hacen en varios organismos de educación, escuelas, colegios que hay, clubes de movimientos ambientalistas, o sea, y todos los defensores del agua y de la naturaleza que están en las comunidades, en las parroquias de Cuenca, del Cantón Cuenca, o sea, realmente yo creo que la conciencia ambiental con una posición política frente a a lo que se nos viene ha ido creciendo. Así rapidito, ¿usted cree que sí o estoy sí, sí, equivocadísimo? sí, hay mucha mayor conciencia. Lo que hay que es que un poco removerle y sacudirle para que vea las cosas con mayor Para que claridad. tomemos la fuerza del agua y Y la podamos decisión juntarnos en una buena corriente que permita realmente ser en lo cual escuchados, ¿no? tendremos todos que dar nuestro aporte. Y muy bien lo que hace Voces Azuayas, el programa de los días martes, que hacemos todos, porque en donde quiera que Todos. estemos, estamos pendientes Ahora sí que exactamente creo que de lo todos mismo. somos ecologistas y Es una estamos forma de... en la misma ruta, sino que los martes aparentemente tenemos un peso más el tema del medio ambiente y la naturaleza. Sin embargo, como bien decía Rodrigo, el medio ambiente es todo y todos podemos tocar de todos los temas en todos los espacios de Voces Azuayas. Así es que invitamos para que los martes nos acompañen a seguir esta producción de la Universidad Técnica de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, bajo la dirección de Javier Vázquez. Páramos donde nace el agua. Esta es la primera entrega para ustedes. Muchas gracias por su atención. 3, 2, 1.
el planeta se llama Tierra, pero si lo ves desde el espacio y cuantificas, está prácticamente un 70% del todo el planeta es agua. Todo. Más bien el planeta debería llamarse algo así como agua antes que tierra en realidad. Lo que sí hay que tener en cuenta que de los 3 elementos más abundantes en el universo, 2 de ellos son el hidrógeno y el oxígeno. Pero a pesar de que son los más abundantes del universo, el agua como tal no es tan abundante. Los astrónomos, por ejemplo, han buscado una infinidad de planetas y sí, en algunos hay agua, pero es una cantidad mínima si se la compara con los que verdaderamente no tienen agua. Entonces, es un fenómeno muy, muy interesante que parecería muy, muy sencillo en realidad, ¿no? O sea, algo que incluso hasta en laboratorio se podría hacer. Pero el solo hecho de que se hayan combinado estos elementos desde el principio del tiempo es una cosa maravillosa. Por ejemplo, no está claro en los medios científicos todavía de dónde vino el agua de la Tierra, por ejemplo. Una de estos elementos, o teorías, mejor dicho, hablan de que, por ejemplo, en la misma formación del planeta, en el núcleo, cerca del núcleo, obligó a que se fundan estos 2 elementos, se combinen. Otra de las teorías es de que, por ejemplo, vinieron cometas, asteroides que chocaron contra la Tierra y trajeron el agua en forma de hielo. Hay muchos científicos también que piensan que a lo mejor fue un efecto combinado, parte que se formó en la Tierra, parte que vino de fuera. Entonces, esta molécula que es producto de aquella unión entre el hidrógeno y el oxígeno es esa base para nuestra vida, nuestra subsistencia, no todo lo que conocemos. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hicieron falta más de 300.000 años de evolución para ver la Tierra, nuestro hogar, como un gran oasis de vida en medio del espacio. Nuestra historia comienza en la cordillera más larga del mundo, los Andes. Los Andes es un territorio que en casi 3 millones de kilómetros cuadrados alberga una gran diversidad que hace de este lugar un territorio de grandes contrastes en el que la abundancia y la escasez se suceden a lo largo de la cordillera. En su parte meridional es la zona donde se hallan las montañas más altas del continente, formando la frontera natural entre Argentina y Chile. En la zona central, el altiplano es el protagonista, una extensa planicie que ronda los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es compartida por Bolivia, Chile, Perú y Argentina. Entre Perú y Ecuador, la cordillera se estrecha hasta Colombia, donde se vuelve a ensanchar y se divide en 3 ramas. Una de ellas cruza Venezuela, donde se vuelven a enterrar cerca del Caribe. Los Andes realmente se remontan a 120 millones de años como una protocordillera. Realmente la evolución de los Andes en nuestro Ecuador es diferente un poco a los otros países y cada país tiene su propio contexto. En el Ecuador, los Andes se dividen en 2 brazos bien definidos, ¿no? El occidental y el oriental. Resulta que estas 2 cordilleras aquí en el Ecuador, la una la atraviesa de norte a sur todo el Ecuador, siendo nuestra vértebra andina, ¿no? Que es la cordillera oriental. Sin embargo, la cordillera occidental no es así. Ella llega solamente hasta los 2 grados 60 aproximadamente en el Ecuador. Es decir, que al sur del Ecuador no asoma la cordillera occidental. Bueno, estos realmente son estructuras tectónicas, ¿sí? Que se pueden explicar desde ese punto de vista por qué los Andes tienen esta diversidad a lo largo de todo su recorrido. Al norte, nosotros tenemos un vulcanismo
reciente. Entonces, está prácticamente aportando materiales piroclásticos recientes a todas estas, a toda la corteza o a la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Y al sur tenemos un vulcanismo antiguo. Entonces ahí ya se genera una divergencia o una diferencia en la mineralogía de los diferentes tipos de rocas, o desde el aspecto litológico, se lo podría llamar, que da lugar quizás a diferentes tipos, nuevamente de suelos desde el punto de vista edafológico, y la vegetación, por supuesto, que se genera dependiendo del tipo de suelo. El relieve, por ejemplo, condiciona también los diferentes pisos altitudinales. Entonces, es bien conocido por nosotros de que acá al sur, por ejemplo, tenemos alturas, digamos, que están de 2.800 a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y para el norte tranquilamente pasan de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto ya te genera una diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista climático. Por ejemplo, asociando el clima también a estos tipos de páramos, pues habrá una diferencia nuevamente en los tipos de suelos y en el aspecto de vegetación. Teniendo estas temperaturas tan bajitas, la actividad biológica en general de los páramos es lenta, es aletargada, es un proceso largo, de largo plazo. Entonces decíamos, los protopáramos que se formaron quizá hasta hace 11 millones de años, mientras iba elevándose los Andes. Los Andes se empiezan a elevar primero en Venezuela y luego van elevándose hacia Colombia y Ecuador, hasta esta famosa depresión que decimos en donde se elevaron menos, ¿no? Entonces, en estos protopáramos constituidos igual por vegetación bajita, vegetación herbácea, líquenes, estos musgos, estas plantas que a veces asociadas a otros organismos, muy comúnmente, asociadas a otros organismos, empiezan a degradar esa roca madre, esos granitos que conforman las rocas plutónicas de cuando recién se forma la cordillera y pues a lo mejor emergieron incluso volcanes. Cuando ya cesa esa actividad volcánica, es todo un proceso de, como digo, miles, cientos de miles, millones de años de esa actividad metabólica que va despacio en las raíces adheridas a esa roca, que van mineralizando con ayuda de enzimas esa roca. La muerte de esas plantas va generando, y la degradación de ese limo, que van extrayendo minerales, lo constituyen en sus cuerpos, mueren esas plantas y se empieza a formar un primer, vamos a decir también, protosuelo, ¿no? Este suelo que ya empieza a tener materia orgánica mezclada. Pero, de nuevo, eso es un proceso tan lento, que uno incluso ahora puede ir a la era actual. Puedes ver esos afloramientos rocosos, muchos de ellos todavía enteritos de cómo estaban hace 11 millones de años. Dentro de la geología hay una ley que dice que lo que fue, eso va a ser. ¿Sí? Entonces, lo que algún día el planeta construyó con sus reglas, con sus situaciones, eso sigue evolucionando, pero siempre sigue como base lo mismo, ¿no? Y de ahí él siempre sigue construyendo y destruyendo.